Bueno, bueno muchachos, muy buenos días para todos. Espero pues que se encuentren muy bien. Como les había comentado, el día de hoy vamos a trabajar generando el diagrama entidad-relación, ya de la base de datos que desplegaremos la próxima semana en la base de datos Oracle. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues les recuerdo que por favor hagan la instalación del software para que en la próxima semana pues ya no tengamos ningún retraso. Me confirman por favor si me escuchan bien y además si observan mi pantalla. Sí, profe. Genial, Sí, perfecto. profe. Perfecto, muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, en mi pantalla están observando eh, la, el documento en el que habían trabajado ustedes, ¿cierto? En la semana anterior. Entonces vamos a realizar el diagrama entidad de relación. En este caso yo voy a trabajar con un software llamado Navicat. No es necesario que ustedes pues lo trabajen, solo quiero la que vayamos viendo la construcción y el análisis que vamos haciendo a partir de ahí. De igual forma yo les voy a compartir este diagrama en el correo, en la plataforma, perdón, en COES. ¿Listo? Entonces, como les decía, yo voy a trabajar con Navicat, que es este de aquí, que simplemente es una herramienta que me ayuda a administrar bases de datos y también a diseñarlas. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con esta, pero como les digo, bueno, esta tiene licencia. Sin embargo, en, en el Internet hay otras herramientas que son gratuitas también y son muy buenas. Entonces yo voy a iniciar creando un modelo. Ahorita pues sé que de pronto mi pantalla se mira un poquito pequeña, pero mientras iniciamos a crear el modelo. Listo. Ahí tengo mi modelo. Recuerden, cualquier duda que ustedes tengan, pueden habilitar su micrófono o también escribirme por el chat. Muchas gracias Karen por el recordatorio, ya la estoy grabando. Muchísimas gracias. Listo. Ya se está grabando la clase, ustedes observan bien, me escuchan bien, entonces vamos a iniciar con el diseño. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a tomar las entidades y voy a crear una tablita para cada una. Entonces voy a ir marcando las que ya hice. Algo importante, todas las entidades y los atributos yo los voy a colocar o los voy a escribir con minúscula. ¿Para qué? Para que se facilite de pronto la administración. O bueno, en este caso en el diagrama los voy a colocar con minúscula. ¿Listo? Ya en la base de datos miraremos cómo lo vamos a ir implementando. En este caso pues voy a iniciar por área, no voy a utilizar tildes tampoco, puesto que muchas veces los motores de base de datos soportan pues solamente el idioma inglés o tienen conflictos con el idioma español. Entonces por esa razón no voy a utilizar reglas ortográficas ni ñes tampoco. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, habla con Dajome. Sí, Profe, disculpe la molestia. dime. Eh, Estoy teniendo en el celular inconvenientes con el main. O sea, dentro y me saca. La única forma que tengo para mirarlo es en el portátil, pero tengo un problema, que el portátil no está 100% cargado y acá donde estoy, pues no hay energía eléctrica 24 horas. O sea, yo trabajo con los elementos cargados. O sea, yo cargo el teléfono para la clase y el portátil para la clase. Pero como estaba en clase en la mañana, yo más que todo veo clase con el celular. Pero él ven el celular dentro y me saca. Y en el portátil no vas a poder estar más de 2 horas, porque el portátil no da más de ahí. ¿Sí me entiende, profe? Y eso me dificulta para ver clases. Yo sé que usted graba las clases y todo, pero no es lo mismo estar en la clase que ver los videos de la clase. Entonces, por eso yo le decía que qué posibilidad hay de que estemos en otra plataforma que no sea esta. Porque Ya, yo estaba viendo clases en Zoom y no tengo problemas. Dentro, normal, vos la clase no tuve ningún problema. Pero cada vez que trato de entrar a esta con el celular, me saca. Aplicaciones, la desinstalo, la instalo y vuelve a hacer lo mismo. Entonces no sé qué hacer.
Porque Listo. si no es así, por lo menos Ortica tendría 0 horas hasta que el portátil se apague, y ahí fue. Y ahí ya quedaría, como dice, ya no podría ver hasta la noche que haya energía para poder cargar, para poder mirar los videos y para mirar todo. Entiendo. Listo, entonces, ¿les parece, Listo, entonces, muchachos? ¿les parece, En la próxima muchachos? semana La trabajamos próxima semana por Zoom. A mí me parece que sí, porque si no me dificulta demasiado, la verdad. O sea, a mí, la persona me dificultaría demasiado. Bueno, listo, la próxima semana trabajamos por Zoom. Yo me encargo de solicitar una sala. Ok, profe. Igual voy a estar pendiente, porque si no, las chicas que por fuera de las dos clases. Bueno, dame un momento, apunto. Listo, yo solicito la sala de Zoom y ya les estaré informando pues, los enlaces a través del grupo de WhatsApp. Muy bien, muchas gracias, Dajo. José Luis, creo que es. Profe, sí, profe. Sí, profe. Realmente, gracias a usted por... Bueno, listo. Entonces vamos a continuar trabajando por acá. Voy a crear una nueva entidad. En este caso, pues la entidad se va a llamar área. Listo. Eh, para ello, pues hago clic derecho. Le digo New Table. La creo. Y ahí pues le voy a dar el nombre. Como les decía, voy a trabajar en minúsculas. Pregunta, ¿ahí alcanzan a ver bien mi pantalla o prefieren que utilice la lupa? Sí, profe, Yo lo observo. No, sería bueno que le ponga un poquito de zoom porque yo acá le doy zoom, pero se mira borroso. Listo. Listo, entonces recuerden, muchachos, cuando estoy trabajando con la lupa, no puedo ver el chat. Entonces ahí cualquier duda me hablan por el audio de la llamada mejor. ¿Listo? Bueno, ahí tengo mi entidad área. Voy a marcarla acá en el Word. ¿Dónde está el Word? Aquí. La voy a dejar marcadita, señalando pues que ya la hice. Y vamos con profesor. Bueno, mientras recarga ahí vamos a ir con profesor. Y lo mismo, le digo clic derecho, New Table, profesor. Simplemente voy a crear ahorita las tablas. Profesor, listo. Ahí ya está. Área y profesor también. Listo. Vamos ahora con asignatura. Perdón, facultad seguiría. Entonces igual clic derecho, nueva, tabla, facultad. Listo. La marco. La marco aquí. Resaltándolo pues que ya la hice. Vamos ahora con matrícula. Entonces voy por acá. Clic derecho, nueva, tabla, matrícula. Les repito, no voy a usar tildes. Por eso no coloco la tilde en matrícula. Vamos por acá. La marcamos. Vamos a la siguiente entidad, que sería asignatura. Ordenamos un poquito esto. Ahí. Por acá, asignatura. Asignatura. Siguiente sería, aquí la marco. La siguiente sería semestre. Semestre.
estudiante. Vamos con estudiante. Estudiante. Y creo que ya nos falta una nomás, que es... A ver, miremos. Ah, no, ahí ya están todas. Muy bien. Listo, muchachos. Miren, ahí ya tengo todas las tablitas hechas, ¿cierto? Ya sé qué tabla corresponde a cada una de mis entidades. Ahora lo que quiero es representar las relaciones. Como ustedes lo ven acá en el Word, tenemos código de área, código de profesor, código de facultad, ID matrícula, código de asignatura, código de semestre o ID de semestre y código del estudiante, ¿cierto? Que cada uno de ellos, en esencia, va a ser la llave primaria, lo que nosotros conocemos como llave primaria en las bases de datos. Entonces, para llevar un estándar, yo sé pues que este trabajo lo hicieron en diferentes grupos, entonces para llevar un orden los vamos a nombrar de la misma manera. Entonces, así tendremos uniformidad entre los nombramientos de los atributos de las tablas. Yo suelo colocar siempre un atributo que es ID, un ID en todas las tablas. ¿Listo? Aparte pues de las otras llaves propias, por ejemplo del código o de la cédula para el estudiante, yo suelo adicionar una llave ID, un atributo autoincrement, para procurar mantener la integridad referencial sin arriesgar otros aspectos. Y también ya con las llaves o con los atributos como la cédula o el código, les coloco la restricción unique, teniendo en cuenta pues que pueden ser llaves candidatas. Entonces voy a agregar un ID a cada una de las tablas. Para ello pues en este software lo que hago es clic derecho, diseñar tabla, y aquí agrego un campo y le digo ID. Bueno, vamos a dejarle solo ID en todos los casos. Le decimos llave primaria, aquí integer, listo. Luego esto se va a volver una secuencia. En matrícula también, todos van a tener su ID. ID, le digo que es llave primaria y es integer, listo. Puedo darle clic derecho o también doble clic, entonces doble clic. Como les digo, este diagrama no es necesario que ustedes lo trabajen, por eso pues tampoco les dije que descarguen ningún software. En este caso lo vamos a hacer aquí para comprender ese modelo. Si bien vamos a centrar el curso en la administración de una base de datos a través de o en el motor de base de datos Oracle, pues es importante hacer como un recorderis de esos conceptos de base de datos para que así podamos administrar esta base de datos que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces en todas vamos a tener un ID y recuerden que estos ID siempre suelen ser utilizados para mantener la integridad referencial, es decir, mantener íntegros esas referencias entre los datos, entre las entidades, esas relaciones entre las entidades. Miren ahí, ya coloqué todos los ID a todas mis tablas. Y ahora vamos a continuar con los otros atributos. ¿Listo? Esta dejémosla aquí también. Vamos con área, entonces ahora sí, como les decía, yo suelo colocar, además de las, por ejemplo, este código área podría ser la llave primaria, pero yo agregué un ID. ¿Y por qué lo agrego? Porque, por ejemplo, en una organización el código del área puede ser un número seguido de las iniciales del nombre del área. Entonces ahí puede que sea un poco más complejo administrar las llaves primarias. Mientras que si yo coloco un identificador secuencial numérico y mantengo ese atributo, por ejemplo código área, como llave única, pues se me simplifica la creación y la administración de los identificadores de pronto también para consultas, para reportes, etcétera. Entonces, listo, vamos a iniciar a crear los atributos de esta entidad. Área, nombre,
área y descripción, varchar, string y string, decíamos aquí. En esencia, el varchar y el string es lo mismo, son cadenas de caracteres. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por acá. Obviamente luego vamos a hacer una configuración de los tipos de datos que nos ofrece Oracle. Vamos a mirar, a ver, aquí yo creo que creo que puedo seleccionar el lenguaje. Database Notation, sí, mire. En este caso, pues yo puedo seleccionar el lenguaje Oracle para que me coloque los tipos de datos más usuales en Oracle. Entonces, miren, cuando hice ese cambio, no sé si notaron, voy a darle control Z. Voy a dejarlo como estaba, que creo que estaba... A ver. Aquí. Diagram Notation Simple. Uy, perdón. Model Diagram Notation. No, este no es. ¿Dónde fue que le cambié? Aquí en Database, genérico. Bueno, miren que aquí cuando yo cambio, inicialmente los ID los creamos como enteros. Aquí le coloqué genérico y me los cambió a decimal. Pero si le vuelvo a colocar en Oracle, entonces ahí vamos a darnos cuenta que cambia el tipo de datos. Miren, ahí me coloca number 00. Y los había creado inicialmente como integer, ¿cierto? Entonces ahí cambia ahora a un tipo de datos específico para Oracle. Listo. Si queremos cambiar el tipo de datos, por ejemplo, bueno, en este caso, en este software podemos hacer clic aquí y podemos visualizar otros tipos de datos que tiene Oracle. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo borrar esto. Miren que aquí está, por ejemplo, integer, int, small int, y puedo volverlos a colocar integer. Listo, integer, ok. Lo mismo los vamos a dejar todos integer. Integer, como venían. Aunque luego esto se va a convertir en una secuencia. De pronto algunos de ustedes recuerdan que habíamos trabajado con secuencias de Postgres. Esta vez pues vamos a trabajar con secuencias en Oracle. Por allá teníamos, yo les explicaba, de pronto los compañeros que miraron conmigo seminario de computación, yo les explicaba cómo funcionaban las, las secuencias en Postgres. Acá en Oracle va a ser muy similar. También vamos a tener una secuencia que va a ir incrementando. Entonces por ahí ya ustedes pueden dominar un poquito más el tema. Listo, en este momento pues estoy cambiando los tipos de datos que me había puesto por defecto al cambio de motor. Me lo había puesto en number, ahorita lo voy a colocar en integer en todos los casos. Listo. Muy bien. ¿Y para qué me sirven estos? Estos ID me sirven, como les decía, para mantener la integridad referencial. Por lo tanto, yo aquí ya puedo colocar y establecer las relaciones entre tablas, las referencias entre tablas. Entonces, antes de colocar los atributos, vamos a hacer esas referencias. Entonces aquí decía, bueno, voy a abrir también el tablerito porque en el tablero mirábamos el sentido, ¿cierto? De las relaciones. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos? ¿Me escuchan bien? Sí se escucha bien, profe. Listo, muchas gracias. Los escucho o los siento muy calladitos. Concentrado, profe, concentrado. ¿O dormidos será que están? Bueno, espero no se me vayan a dormir. No. Listo. Yo trato de imaginar cuando estoy en clase con ustedes, trato de imaginar que estamos en Tumaco para sentir ese calorcito y la brisita, escuchar las gavioticas, pero pues ya de haber oportunidad de viajar.
Listo. Miren que aquí estamos plasmando, ¿cierto? La relación entre área y asignatura. Y si miramos en el diagrama que habíamos hecho, dice que la relación entre área y asignatura en efecto existe, es esta de aquí. Pero va en este orden. Desde asignatura lanzamos una referencia hacia área. Por lo tanto, en asignatura, nosotros vamos a tener un atributo que nos permita almacenar la referencia hacia área. Vamos a evidenciar eso. Entonces, desde asignatura hacia área, ¿cierto? En efecto existe una relación entre estas dos, pero va desde acá hacia acá. ¿Por qué? Porque una asignatura pertenece a un área, es decir, yo en la asignatura digo a qué área pertenece, no digo qué asignaturas pertenecen a esta área, sino que desde la asignatura le voy a decir a qué área pertenece. Ese análisis también lo habíamos hecho cuando hicimos este diagramita de aquí. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a crear un atributo en asignatura que me va a permitir lanzar esa referencia. Y usualmente es bueno llamarlos con el nombre de la tabla a la que vamos a hacer la referencia. Entonces, por ejemplo, va a ser ID porque va la llave primaria, asignatura. ID, asignatura. Listo. Miren, en este caso ya tengo un atributo más. Ah, bueno, este no puede ser varchar. Aquí es otra cosa muy importante que quería que ustedes tengan en cuenta. Y noté pues que de pronto algunos, obviamente de pronto porque se hizo el trabajo de manera grupal, cada uno pues fue analizando su entidad. Es muy importante que ustedes recuerden que cuando tenemos un atributo que va a hacer referencia a una llave primaria de otra tabla, los tipos de datos deben ser los mismos. Entonces miren ahí, por ejemplo, voy a ampliar un poquito esto de aquí. Ahí. Yo les dije, ¿no? Este atributo ID asignatura va a hacer la referencia hacia la tabla, perdón, aquí no es asignatura, sino área. ID área. Área. Ese atributo ID área va a lanzar una referencia hacia área, por lo tanto la referencia siempre va a llegar a una llave primaria, a una llave candidata. ¿Ahí hay algo mal, muchachos? ¿O sí se podrá hacer la referencia? ¿Qué opinan? ¿Cómo, profe? Pues, ¿Cómo profe, o vamos? sea, yo pienso, ¿no? Ah, ¿Sí? yo pienso, ¿no? Que en el área debe haber como que un código asignatura, ¿no? Para poder, o un ID asignatura para que sea las conexiones, ¿no? Ya, eso es lo que estamos analizando, Steven. Mira que acá en el diagrama nosotros en efecto tenemos una relación entre asignatura y área, pero la relación va desde asignatura hacia área. Por lo tanto, en asignatura es donde vamos a colocar el atributo que va a lanzar la referencia a área. Es decir, aquí guardamos el código del área en esta entidad, que fue lo que hicimos en este momento acá en la tabla. Sí, Aquí colocamos el atributo sí. ID área, que es el que va a almacenar el número o el código del área al que pertenece la asignatura. La pregunta es, ¿será que ahí, como está estas dos, voy a colocarla esta aquí al ladito, el objetivo es lanzar la referencia, ¿cierto? Voy a hacerlo de esta manera, para que lo miremos mejor. Voy a quitar la lupa un momentico nomás, solo un momento para tomar un recorte y que podamos rayar ese pedacito. Listo, voy a tomar un recorte de aquí. Ahí. Y ahora sí, vuelvo a la lupa. Listo. Ahí estamos, ¿cierto? El objetivo es lanzar la referencia desde asignatura hacia área. Miren que ahí cuadra también con el diagrama que teníamos acá. Miren, aquí está asignatura, aquí está área. El objetivo es representar esta
relación, ¿cierto? Es decir, lanzar esta relación desde aquí hacia acá. Pero ¿qué pasa? Resulta que nosotros ya en la base de datos no podemos hacerlo así directamente como una lineecita, sino que necesitamos un atributo para almacenar. En esta entidad, que en este caso es ID área, en esta entidad asignatura vamos a almacenar el código del área. ¿Para qué? Para que así desde este atributo podamos lanzar la referencia, porque ese atributo va a almacenar este ID. ¿Está clara esa parte? Sí. Listo, entonces, ¿será que ahí, como está el modelo, está bien? ¿O consideran que hay algo que debemos modificar? ¿Estará bien? Yo creo que sí. Listo. ¿Quién más considera que está bien o quién considera que no está bien, que debemos hacer algún ajuste? ¿Y cuál ajuste sería? Profe, por lo que usted decía que la relación debe ser los mismos tipos de datos, ¿no? Exactamente. Debe ser el mismo tipo de... Sí, lo dijeron hace un momento, Al sí. mismo tipo el mismo tipo, sí, claro. Pero ahí no son los tipos de datos, porque uno es integer y el otro varchar. Ajá, ¿Cómo puede ser eso? exacto, miren, yo estoy diciendo, bueno, este campo, en este campo de Oh, aquí, pero el ID del área, ajá, yo en este campo de aquí quiero guardar la referencia hacia área. Pero yo le digo, bueno, yo tengo este baldecito para guardar cubos. O digamos, en este balde yo guardo manzanas. Pero resulta que acá yo necesito guardar peras. Entonces no puedo guardar peras en el balde de las manzanas. Por lo tanto, en ID área, como guardo un varchar, no puedo guardar un integer. Pierdo la integridad referencial. ¿Listo? Por lo tanto, la misma base de datos me va a obligar a mí a que deben ser del mismo tipo. Por lo tanto, este ID área debo cambiarle el tipo de datos a integer también. Integer, ahí está. Listo. Bueno, aquí lo dejamos por defecto. Ahí está, miren. Ahora sí. Ahora ya tengo todo listo. Miren, ID área es de tipo integer y el ID del área que vamos a guardar también es de tipo integer. ¿Qué nos resta? Colocar la referencia. Por lo tanto, en este software, pues vamos aquí a foreign keys. Le decimos el campo desde el cual va a lanzarse la referencia. Aquí es donde yo voy a guardar el ID al que voy a apuntar. Y me dice a qué tabla va a hacer la referencia, en este caso la tabla área. ¿Y a qué campo de área va a hacer la referencia? ID. Siempre las referencias, no se olviden de esto muchachos. Siempre, 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 toda la vida, las referencias van a ir desde hacia una llave primaria o hacia una llave candidata. ¿Listo? Es decir, hacia un atributo único. Listo. Denme un momento, por aquí hay alguien que acaba de solicitar acceso. Listo. Listo, miren. Ahí ya representamos esa primera relación. Y ya aparece un elemento aquí. Voy a mover un poquito esta tabla para que se alcance a observar. Aparece esta relación. Esa unión que representa una relación entre las tablas. Y miren, cuando yo coloco el cursor aquí sobre la tabla asignatura, se marca de color azul esa lineecita. Esta de aquí se marca de color azul. Y si coloco el cursor acá, se marca de color verde. ¿Qué quiere indicar ese color? Dice, bueno, cuando estoy acá desde asignatura, desde aquí el azul me indica que sale una referencia hacia área. Y cuando estoy en área, el verde me indica que llega una referencia desde asignatura hacia área. Azul, desde asignatura hacia área, sale. Verde, desde asignatura hacia área, llega.
¿Listo? Y si coloco el cursor sobre la asociación, sobre la línea, ya me está diciendo, bueno, el atributo que nos permite estar conectados es desde ID área hacia ID. Miren que los dos se resaltan en color azul. Miren, ahí no están resaltados. Si coloco el cursor sobre la asociación, ahí sí ya. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos representado esa primera relación que habíamos o que ustedes habían establecido aquí, que es completamente válida. Listo, también la voy a marcar como construida. Vamos ahora con las relaciones entre profesor y las otras entidades, que en este caso era profesor asignatura y profesor programa. Inicialmente en el diagrama habíamos dicho, no, primero profesor solamente va a tener una relación desde asignatura. Una asignatura es dictada por un profesor, ¿cierto? Pero también habíamos visto pertinente colocar que el profesor va a pertenecer a un programa. Entonces vamos a manejar esas dos relaciones. Vamos primero con asignatura. Y el mismo análisis, miren. Vamos a ver acá, dice, en efecto hay una relación entre profesor y asignatura. ¿Pero en qué dirección va? Va desde asignatura hacia profesor. Vamos a representar esa entonces. Desde asignatura hacia profesor. Entonces, ¿en dónde debo colocar un atributo más? ¿En asignatura o en profesor? Muchachos. Vamos a representar la relación desde asignatura hacia profesor. Entonces, ¿en dónde debo yo colocar la relación? El atributo que me va a guardar la referencia. ¿Dónde lo debo ubicar? Profesor. ¿Será? En asignatura, profe. En asignatura. Sí, hay 10 asignaturas por cada asignatura a profesor. Ujú. Sí, señores, en asignatura, porque la referencia sale desde asignatura y llega a profesor. Entonces mírenlo aquí. Sale desde asignatura y llega a profesor. Y recuerden que las relaciones van desde un atributo normal y llegan hacia una llave primaria o candidata. Entonces desde asignatura va a llegar hacia la llave primaria de profesor. Vamos a correr un poquito estas. Aquí. Me falta una entidad. Me falta la entidad programa. ¿Cierto? A ver, ¿no está acá? Me la salté. Quita el zoom. ¿Cómo? Quítale el zoom, a ver de pronto por el zoom no lo mira. A ver. Me falta programa. Facultad, matrícula, asignatura. Sí, me falta programa, me olvidé de colocarlo. A ver, y por acá lo marqué como... es que no está programa, muchachos. A ver, ¿quién era el responsable de crear programa? Relaciones, matrícula, claro, no está programa. Vamos a mirar quiénes son los responsables para que nos colaboren. Me piden. No, yo no soy. Bueno, miremos por acá. Ya les había enviado la imagencita a WhatsApp, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Programa, dice Cruz Padilla, Juan Camilo y Cuellar Moreno, Paula Andrea. Juan. Hombre, Cruz. Juan y Paula, ustedes son muy juiciosos. De pronto se les olvidó o nos borrarían del documento. Ya. Listo. Bueno. Buenos días. Disculpa la interrupción. Es que lo que pasó fue que ese día no estuvimos en clase y realmente, siendo sinceros, sí nos olvidamos de eso. Pero ahorita lo estábamos desarrollando con Paula porque nos dimos cuenta que faltaba lo nuestro. Se lo mando al WhatsApp
No, ahí agrégalo al documento, ¿listo? Ahorita que lo vayamos a usar, lo ponemos. Vale, pero no hay problema. Ah, ok. Bueno, profe. Listo, Juan, muchas gracias. Vale. Miro que algunos de ustedes han participado también por el chat. Recuerden que cuando estoy con la lupa no puedo visualizar el chat. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí les hago ese recordatorio. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos acá, voy nuevamente a colocar la lupita. Listo. Estábamos analizando, entonces listo. Decimos desde asignatura hacia profesor, ¿cierto? Miremos nuevamente por acá. Desde asignatura hacia profesor. Miren la dirección de la flecha. Vamos a representarlo. Ya me había dicho Steven, creo, que el atributo debía colocarlo en asignatura. Entonces vamos a colocarlo aquí también. Nuevo atributo, le decimos ID profesor. Porque una asignatura es dictada por un profesor. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo debería ser esa? Integer también. Exactamente, integer, porque recuerden que siempre Porque vamos a ir... puede ser por el cédula o el código interno de la universidad. Dime. Puede ser, o sea, el ID puede ser el número de cédula del rector. En vez de profesor o un código ya asignado de la universidad. Sí, en este caso, pues el código, este ID es un código asignado en la base de datos, pero eso no quiere decir que se desprecien el número de cédula y el código de la institución. Eso se pueden mantener. Solamente que no como llaves primarias dentro de la base de datos, pero sí como llaves únicas dentro de la misma base de datos. Entonces ahorita lo estamos diseñando así para practicar un poco también y para mantener esa integridad. Ahora vamos a colocar la referencia. Miren, ID profesor me va a almacenar el ID de este profesor. Y son integer los dos, podemos hacer la referencia. Entonces igual. Vamos a los foreign keys. Agregamos uno. ¿Qué campo es en el que yo voy a almacenar la referencia? En ID profesor. Aquí voy a guardar ese dato. ¿A qué tabla voy a referenciar? A la tabla profesor. ¿Y qué campo de profesor es el que yo voy a referenciar? El campo ID. Ahí está. Guardo aquí. Profe, ¿Sí? venga, hagamos un paréntesis aquí breve. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Digamos, normalmente ya está bien porque un profesor dicta varias materias, ¿sí o no? Pero se ha presentado el caso en el que una asignatura se tienen dos profesores. O sea, en el caso de nosotros lo vimos Física. cuando era física. Ajá. ¿Cómo se maneja ahí? O sea, ¿cómo se controla ahí el modo entidad-relación, ese tipo de cosas? Muy O sea, bien. nomás como para que haga esa aclaración. Excelente pregunta. Muy bien. Bueno, ahí tenemos que pensar mucho en la organización, ¿no? Si, por ejemplo, la estructura organizacional dice, bueno, máximo, no, una asignatura va a ser dictada por dos profesores, máximo. Entonces, un profesor puede ser de la parte teórica y otro profesor de la parte práctica. Ojo, máximo dos profesores. Entonces, ¿ahí qué solución podemos presentar? Podemos tener aquí, por ejemplo, ID, lo voy a hacer aquí. ID profesor práctica. Y crearía otro que se llame ID profesor teoría. ID profesor teoría. Y los dos van a lanzar la misma llave foránea. Es decir, la llave foránea o la referencia va a ser la misma, a la misma tabla, pero desde atributos diferentes. Ahorita les explico ya que se mire en el diagrama. Desde atributos diferentes. Acá, bueno, en los campos olvidé colocarle integer. Pero esa pregunta es muy buena. Listo. Ahí miren, ojo. Yo tengo una tabla de profesores, pero resulta que la asignatura tiene un profesor para la práctica y un profesor para la teoría. Teorita. Escribí mal. Teoría. Listo. ¿Qué pasa? Si yo tengo esa condición, ojo la condición que les estoy diciendo. Tengo la condición de que máximo
una asignatura va a tener un profesor para la práctica y otro profesor para la teoría, yo puedo hacer esto. Puedo crear un atributo para almacenar la referencia hacia el profesor que va a dictar la parte práctica y otra referencia para el profesor que va a dictar la parte teórica. ¿Que van en la misma tabla profesor? Sí, porque ahí están almacenados los datos de los profesores. Miren que si yo coloco el cursor solamente sobre esta relación, me dice, ah bueno, ahí estoy, esa relación me representa la referencia que hay desde ID profesor teoría hacia la tabla profesor. Y si coloco el cursor sobre la otra relación, esa relación o esa línea me representa la asociación o la relación que hay desde entre la asignatura y el profesor que va a dictar la parte práctica con la tabla profesor. ¿Listo? Miren que podemos utilizar esa estrategia en este caso. ¿Está clara? Yo sé que hay otra condición, pero hasta ahí, ¿está claro? Sí. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me dicen, ah, pero es que en esta institución puede que dicten más de un profesor la materia? Ojo, no digo máximo dos, sino más de uno. No sé cuántos. Yo pregunto, bueno, ¿y hasta cuántos pueden haber? No, eso depende de la materia. Entonces, ¿ahí qué tocaría hacer? Resulta que ahí generaríamos, no podemos lanzar esta referencia directamente. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas referencias van a haber entre estos dos. Entonces ahí lo que va a haber es una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Porque desde aquí yo voy a tener relación con muchos de estos de acá. Y es decir, una asignatura puede ser dictada por muchos profesores y un profesor puede dictar muchas asignaturas. Entonces ahí se genera una relación muchos a muchos. Por lo tanto hay que crear una tabla intermedia que me permita modificar o mantener esa situación, dar soporte a ese evento. ¿Listo? Lo mismo que hacíamos entre estudiante y matrícula. Un estudiante puede ver muchas materias y una materia puede ser vista por muchos estudiantes. Por lo tanto se generó esta relación matrícula. ¿Listo? Ahí habría que pensar también, si una asignatura es dictada por muchos profesores y un profesor puede dictar muchas asignaturas, entonces hay que pensar en una entidad que va a resolverme este problema, el problema del muchos a muchos. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Bueno, muy bien y muy buena pregunta. Listo. En este caso, pues nosotros vamos a decir que nuestra asignatura en nuestra universidad, seminario de profundización, solamente va a tener un docente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a quitar por aquí esta relación y voy a dejarla como estaba antes. Elimino esta. Delete. Ajá. Y aquí lo voy a dejar solamente desde profesor. Ahí. Solamente le cambio el nombre y eliminé la otra. Listo. Y ahí ya está, miren. Lo mismo. Si coloco el cursor sobre asignatura, ahí me va a marcar dos asociaciones en color azul. ¿Cierto? Que me indica que van saliendo esas asociaciones. Que van desde asignatura hacia las otras tablas. Y ahora, si coloco desde profesor, coloco el cursor en profesor, dice, ah, bueno, aquí a profesor entra una referencia. Y acá en área también entra una referencia. ¿Listo? En ese sentido, pues ya tenemos esta parte de aquí. Ya tenemos esta referencia. Voy a ver de pronto si Juan y Paula ya me agregaron el programa. Ahí están. ¿Están acabándolo? Sí. Bueno, voy a ir creando esa entidad programa. A ver, un momentico, tomo un poquito de agua. Listo. Muy bien, entonces voy a ir creando esa entidad programa, que igual ahorita todavía no vamos a utilizar todos los atributos, ¿no? Entonces le digo nueva, tabla, programa. Listo. Y lo mismo que hice para las otras, le voy a colocar un ID. Entonces le digo ID, este va a ser llave primaria y va a ser integer. Integer. Listo. Guardo.
Y ahí está. Y ahora dice la relación. Ahí, bueno, no la teníamos hecha. Hay alguien que quiere ingresar a la sesión. Listo. Esta es la relación que nosotros no teníamos hecha, pero entonces vamos a analizarla. Miren que acá en la pizarra que habíamos implementado, no está relacionado profesor con programa. Pero entonces analicemos cómo podemos determinar en qué sentido va la relación. ¿Será que el programa pertenece al profesor o el profesor pertenece a un programa? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? El profesor pertenece a un programa. Eso, el profesor pertenece al programa. Y ahora, traduciéndolo ya a la referencia, ojo que por aquí tienen ejemplos, ¿no? Por aquí tienen ejemplos. Traduciéndolo a la referencia, ¿de dónde a dónde debe ir la flecha? ¿Desde programa hacia profesor o desde profesor hacia programa? Desde el profesor hacia el programa. Exactamente, muy bien. Desde profesor hacia programa. ¿Por qué? Porque el profesor es el que debe saber a qué programa pertenece. Entonces, desde aquí hacia aquí va la referencia. Y ahora bien, traduciendo esa flecha aquí al diagrama, ¿desde dónde a dónde va? ¿Dónde creo el atributo para que me almacene esa relación? ¿Lo creo en profesor o en programa? El profesor. Exactamente, muy bien. Ya veo que están recordando esa parte. Entonces aquí en profesor voy a crear un campo que le voy a decir ID programa. Solo tener un carácter más. ID programa. Listo. Este va a ser de tipo entero. Integer. Y de una vez voy a crear la referencia. Entonces, ¿a qué tabla voy a referenciar? Ah, bueno, ¿qué atributo voy a utilizar? ID programa. Ahí voy a guardar el ID del programa al que pertenece el docente. ¿Qué tabla voy a referenciar? La tabla programa. ¿Y a qué atributo voy a lanzar la referencia? A la llave primaria, que es ID programa. Listo. Listo. Esto. Miren. Miren que ahí ya nos va quedando esto de aquí. Ahora, si coloco el cursor sobre profesor, miren que hay una línea verde y una línea azul. La verde indica que llega la referencia y la azul indica que sale la referencia. Miren que la herramienta pues me permite a mí tener unos elementos adicionales para comprender el modelo de base de datos, el diagrama de base de datos, perdón. Listo. Perfecto. Vamos entonces a marcar en el Word que esa relación ya la representamos. Estábamos por acá en profesor. Con asignatura estuvo. Y ahora con programa también estuvo. Miren que es un muy buen aporte que ustedes hicieron en el diseño, cuando ya identificaron estos elementos aquí en la base de datos. ¿Listo? Porque esos eran atributos que yo no había identificado o relaciones que yo no había identificado, mejor dicho, que nosotros no habíamos identificado cuando hicimos ese primer diagramita en la pizarra. ¿Listo? Bueno. Vamos con la siguiente entidad, con las relaciones de la siguiente entidad. Dice, facultad se relaciona con programa. A ver, miremos en la pizarra cómo habíamos representado esa relación. Dice, facultad se relaciona con programa. En efecto hay una relación entre facultad y programa. Miren, aquí está. Ya que sabemos cómo interpretar esa flechita, vamos acá.
y dónde colocamos el atributo. Aquí voy a colocar, aquí al lado voy a colocar la otra entidad. Ahí. Y tenemos que representar la relación entre facultad y programa, ¿cierto? Entonces, ¿en qué tabla colocamos el atributo que me va a permitir representar o almacenar esa relación? ¿En programa o en facultad? Profe, me escuché. ¿En qué tabla debemos colocar el atributo que me va a dar soporte a la relación que existe entre facultad y programa? Es decir, a esta de aquí. ¿En cuál de las En tablas? programa. ¿En programa o en facultad? Programa. Programa. En programa. Sí, señores. ¿Por qué? Porque el programa es el que debe lanzar la referencia de la facultad a la cual pertenece. Entonces, lo mismo. Miren que ya se va volviendo casi automático el identificarlo, ¿cierto? ID facultad integer. Listo. Y de una vez voy a hacer la llave foránea. Entonces le digo, ¿desde qué campo? Desde el campo ID facultad. ¿Hacia qué tabla? Hacia la tabla facultad. ¿Y qué campo de la tabla facultad voy a referenciar? El campo ID. Listo. Ahí está. Miren que ahí me queda representada esa relación entre facultad y programa, que va desde programa hacia facultad. Lo mismo acá, miren. Va desde programa hacia facultad. Listo. Tenemos esa relación. Vamos a marcarla acá, que ya está hecha. Vamos ahora con matrícula. Matrícula dice, bueno, hay una relación con estudiante y una relación con asignatura. Miremos nuestra pizarra. Vamos primero con la de estudiante. Dice matrícula y estudiante. Ah, sí, sí tiene una relación. Es esta de aquí. ¿Dónde debo colocar los atributos? Miremos acá. Estudiante. A ver, voy a colocar las junticas. Esta de aquí. Así. Listo. Miremos. La pizarra dice matrícula y estudiante. Según la flecha, debe salir desde matrícula hacia estudiante. Entonces aquí, ¿qué cambios debo hacer? Aquí están las dos entidades, ¿cierto? ¿Qué cambios debo hacer? ¿O qué debo hacer, mejor dicho? En matrícula debe ir el ID que referencia a estudiante. Y en estudiante, el ID que referencia a semestre. A ver, vamos No, despacio, vamos paso a paso. Estábamos entre la relación entre matrícula y estudiante, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí, matrícula con estudiantes, esta de aquí. Entonces, perfecto, estoy muy de acuerdo que en matrícula debe crearse un atributo para almacenar la referencia estudiante. ¿Por qué? Porque la relación va en ese sentido. Si miramos nuevamente el diagrama, este de aquí, miren que va desde matrícula hacia estudiante, por lo tanto, desde, ahí debo crear el atributo, hacia estudiante es donde voy a referenciar la llave primaria. Entonces voy aquí, le digo desde matrícula, nuevo campo, ID estudiante, de tipo integer, y de una vez voy a crear la llave foránea. Entonces le digo, bueno, voy a utilizar el campo local ID estudiante para referenciar a la tabla estudiante en su campo ID. Listo. Ahí lo tengo. Ya tengo esa relación. Comprobémosla. Recuerden, el verde quiere decir que llegan las referencias y el azul quiere decir que salen las referencias. Entonces si me ubico en matrícula, azul dice. Salen las referencias. Muy bien. Y acá, matrícula, sale la referencia. Listo. Está muy bien esa relación. Vamos a marcarla que ya la hicimos. Y ahora vamos entre matrícula y asignatura. Miremos a ver. Matrícula
y asignatura. Dice que debe ir desde matrícula hacia asignatura. Entonces, ¿qué cambios hago aquí? Aquí están las dos entidades. Estas dos son. ¿Qué debo hacer para representar esa relación que va desde matrícula hacia asignatura? Lo mismo, profe, crear el ID, asignatura en matrícula. Ajá, muy bien. Crear el ID, asignatura en matrícula. Entonces aquí le digo ID, asignatura, de tipo integer. Y de una vez creo la referencia. Le digo que voy a agregar una nueva referencia. El campo que voy a utilizar es ID asignatura. La tabla que voy a referenciar es la tabla asignatura. ¿Y qué campo de asignatura voy a referenciar? Ojo, la llave primaria o candidata. Aquí solamente hay una llave primaria, que es el ID. Entonces selecciono esta de aquí. Listo. Y ahí ya se ha representado esa relación además. Voy a correr un poquito esta tabla. Ahí. Y esta también un poquito aquí. Listo. Este de acá también lo voy a mover un poquito para que cuadre mejor el diagramita. Listo. Ahí está, mire. Desde matrícula salen dos, dice 2 en color azul, quiere decir que salen. Una sale a estudiante y otra sale a asignatura. Si vamos acá, desde matrícula salen dos, una hacia estudiante y otra asignatura. Está perfecto. Miremos, marquemos en el Word. Aquí está. Listo. Tenemos representadas todas las relaciones de matrícula. Vamos a ver cuáles otras son las que nos hacen falta. A ver, denme un momentillo. Listo. Listo. Ahora vamos con asignatura. La tabla asignatura dice que tiene relaciones con área, con profesor y con matrícula. Vamos a mirar entonces. Con área. Asignatura dice con área. Esta ya la representamos, ya no es necesaria. Ya está. Con profesor, esta ya la representamos también, no es necesaria. Y con matrícula, también ya la representamos, no es necesaria. Si miramos acá, asignatura tiene su relación con área, tiene su relación con matrícula y tiene su relación con profesor. Listo, está completa esa. Vamos a marcarlas. Marcámoslas en el Word. Esta vamos en matrícula, ¿no? En asignatura. Área, profesor y matrícula. Listo, las tres quedan marcadas, puesto que ya las realizamos. Vamos ahora con semestre. Entonces dice semestre. Tiene relación con programa y con estudiante. Vamos a ver entonces cómo es esa relación. Miremosla en la pizarra. Acá arribita es semestre. Dice, tiene relación con programa y con estudiante. A ver, ya me olvidé. Con programa y con estudiante. Ajá, en efecto. Entonces, analicémoslas. Semestre, sale la flecha desde semestre hacia programa. Y con estudiante, llega desde estudiante hacia programa. Entonces, ¿qué cambios debemos hacer acá? Voy a colocarlo aquí. Semestre está aquí. ¿Qué cambios debo implementar? Profe, en semestre se pone la ID del programa Sí, y en estudiante la ID del semestre. exactamente. Tal cual lo digo. En semestre ponemos el ID del programa, porque miren que desde semestre, sale una referencia hacia programa. Entonces vamos a hacer eso. Desde semestre, vamos a agregar un ID programa,
de tipo integer y con sus llaves foráneas. Entonces le decimos, ¿desde qué campo vamos a lanzar la referencia? Desde el campo ID programa. ¿Hacia qué tabla? Hacia la tabla programa. ¿Y qué campo de la tabla programa vamos a referenciar? Su llave primaria, el ID. Listo. Esta es la primera relación. Aquí la tenemos. Ahora organizamos este diagrama un poquito. Y ahora dice desde estudiante hacia semestre. Entonces en estudiante vamos a agregar un campo que va a ser ID semestre, de tipo integer también. Y las llaves foráneas va a ir desde estudiante en el campo ID semestre hacia la tabla semestre en el campo ID, la llave primaria. Listo. Ok, ahí están. Tenemos ahí ya las referencias representadas, las relaciones representadas. Si hago el cursor aquí, miren que sale una y llega una. Llega desde estudiante hacia semestre y sale desde semestre hacia programa. Vamos con la siguiente. Listo, estas dos ya las dejo marcadas. Ya están hechas. Vamos ahora con estudiante. Estudiante dice que se relaciona con semestre y con matrícula. A ver, miremos en nuestro diagrama en la pizarra. Estudiante con semestre, en efecto, y con matrícula, en efecto también. Pero esas dos relaciones ya las tenemos representadas. Por lo tanto, ya están listas. Simplemente las marcamos. Ya están hechas. Semestre y matrícula. Listo. Ahora programa. Dice programa se relaciona con facultad. Miremos a ver. Programa con facultad. Ajá. Y miremos nuestra base de datos. Programa con facultad. Ah, ya está hecha la relación. Miren, listo. Estuvo. Vamos a marcarla en el Word, que esa también ya está. Este de color azul. Y este de color amarillo porque también ya la tenemos. Listo, miren. Hemos terminado de transferir las relaciones. Voy a organizar el diagrama. Por eso esta herramienta tiene algo que se llama el auto layout. Y nos queda así la base de datos. Bueno, voy a... Ahí. Así queda la base de datos, miren. Ahí están todas las referencias. Ojo que ahí tenemos solamente las referencias. Obviamente nos faltan los atributos. Para los atributos, pues... ya es prácticamente transcribirlos, aunque sí vamos a tener en cuenta algunas consideraciones que sobre todo corresponden a unas tablas que yo las denomino tablas de especificación, que son tablas que me permiten a mí mantener ya no la integridad referencial, sino la integridad de los datos. Ahí tenemos entonces nuestro diagramita. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿O está claro como el agua? Ahí está todo nuestro diagrama con las relaciones transmitidas o transferidas desde ese documento y desde la pizarra que habíamos estado trabajando. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Aportes? Listo. Vamos a continuar entonces con los atributos. Vamos a continuar con los atributos. Nuevamente vamos desde la primera entidad. En área tenemos 3 atributos: código área, nombre área, descripción. Entonces hay algo que no es necesario que coloquemos. Por ejemplo, estos sufijos ya en la base de datos no es necesario. ¿Por qué? Miren que acá, si yo voy a la tabla área y aquí coloco el atributo, por ejemplo, código, nombre y descripción, voy a saber que esos atributos pertenecen a área. Cosa diferente de lo que sucede aquí. Miren que tenemos un ID área,
porque ahí sí necesitamos el sufijo para entender que ese ID es del área o va a referenciar al área. Lo mismo acá, este ID va a referenciar al profesor. Mientras que aquí en la tabla, por ejemplo, si colocamos nombre, ahí en la tabla si colocamos nombre, perdón, nombre, varchar, supongamos que sea varchar de 50. Ah, bueno, código era primero, ¿no? Código. Ok. Miren que ya ese código se entiende que es del área, porque está dentro de la tabla área, entonces no necesitamos un sufijo. ¿Listo? Vamos, código, nombre y descripción era, ¿no? Código, nombre, también varchar, y digamos que este sí va a ser de 50. Y descripción. Descripción. Text. Ah, bueno, varchar, digamos. De 500, supongamos. Ahí. Listo. Pero ojo, hay unos atributos de estos que no se pueden repetir nunca. ¿Cierto? Por ejemplo, el código y el nombre. Yo no puedo tener dos áreas con igual código y con igual nombre. No puedo tener el área de ciencias humanas dos veces. ¿Por qué? Porque inicio a perder esa integridad entre los datos que tengo ahí. Entonces, yo voy a decir que código y nombre van a ser atributos únicos. Por lo tanto, acá, en la pestaña Unix, agrego un constraint de tipo unique, en donde código debe ser único y nombre también debe ser único. Todo esto que estamos haciendo en el diagrama lo vamos a transferir a nuestra base de datos en Oracle. Y listo, miren, ahí tenemos nuestra tabla área. Ya tenemos nuestra primera tabla completa, entonces vamos acá y marcamos que ya está lista esta. Ah, bueno. Había una observación respecto a los tipos de datos. Miren que ahí tenemos varchar y string. Yo les decía inicialmente que ese varchar y string era lo mismo. ¿Listo? Y también pues de los sufijos. Tengan en cuenta que no es necesario tener sufijos, o a no ser pues que sea un caso muy particular, o que sea obligatorio tener esos elementos, o muy necesario. Por ejemplo, en los ID que les mostraba hace un momento. Vamos con profesor. Profesor, tenemos código, nombres, apellidos, edad, teléfono, correo, dirección y asignatura. Ah, bueno, esta de asignatura la habíamos quitado, puesto que ya está representada con este, y este sería el ID, ¿cierto? Vamos con código profesor. Resulta que nosotros en una institución educativa podemos tener dos tipos o dos formas de identificar a los estudiantes y a los profesores, con su código y también con su número de identificación. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a colocar tanto para el estudiante como para el profesor, vamos a colocar su número de identificación. Pero además, el número de identificación depende de algo también, que es del tipo de identificación. ¿Listo? A usted siempre le dicen cuál es su tipo de identificación y luego cuál es su número de identificación. Entonces ahí vamos a necesitar determinar también el tipo de identificación. Y como hay varios tipos, hay por ejemplo cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, número de pasaporte, no sé, tarjeta de identidad, registro civil, etcétera. Como es un conjunto de opciones, es un combo. Si lo miramos ya pensando en software, sería un combo, un drop-down list, ¿cierto? Es necesario tener ese conjunto de opciones estandarizadas. Por lo tanto, ahí cuando tenemos esas situaciones, se produce una nueva tablita, una tabla de especificación, que en este caso yo lo voy a llamar new table tipo identificación. Tipo de identificación. Listo. Así lo llamo.
Y estas tablitas son las que yo denomino tablas de especificación. ¿Por qué? Porque lo que hacen es especificarme de manera más adecuada los datos. Y aquí en tipo de identificación, igual yo voy a manejar un ID que va a ser de tipo integer, que va a ser llave primaria, y un nombre. Bueno, un nombre y una descripción. Nombre. Bueno, en esta suelo manejar otros. Sigla. Sigla que va a ser character varying. Bueno, varchar. Varchar. De máximo 3. Bueno, estos null los analizamos ahora. Máximo 3 y nombre. Varchar. A este sí coloquémosle 50. Y descripción de pronto. Descripción. Varchar de 500. Listo. Y ahora resulta que el estudiante y el docente van a necesitar identificar o tener en cuenta ese tipo de identificación con el cual están registrados. Por lo tanto, aquí voy a crear un nuevo atributo que se va a llamar ID tipo identificación, que va a ser de tipo entero y que va a lanzar una llave foránea hacia esa tabla. Entonces aquí le digo, desde ID tipo identificación, yo voy a tener una llave foránea hacia la tabla ID, tipo de identificación y va a referenciar su llave primaria. ¿Dónde está el mouse? Listo aquí. Ahora sí aquí voy a cambiar el nombre porque me equivoqué. Este no es guión al medio, sino underscore. Listo. Ahí está. Tengo esa referencia. Y ahora lo mismo necesito hacerlo desde profesor. Entonces aquí hago lo mismo, agrego un nuevo campo que va a ser ID tipo identificación, va a ser de tipo entero, integer, y va a ser una llave foránea, o va a soportar una llave foránea. La agrego ahí, ok, voy a referenciar a la tabla tipo de identificación, en su campo ID, que es la llave primaria. Ok, y ok. Listo. Listo, tengo esa relación. Y ahora sí ya voy a pensar en el número de identificación. Entonces, para el profesor, ¿estábamos en profesor o en estudiante? En profesor. Al profesor le voy a decir número de identificación, número, identificación. Y aquí, ojo, una premisa que creo que ya la hablamos, es que solamente van a ser de tipo entero o de tipo numérico los datos con los cuales voy a hacer cálculos o voy a hacer referencias. Entonces, en este caso, con el número de identificación no voy a hacer cálculos. Por lo tanto, lo voy a dejar de tipo character varying. Coloquémoslo de 10. Listo, ahí tengo el número de identificación. ¿Qué otro atributo? Teníamos el código también. Código institucional, digamos. Institucional. Listo, también character varying o varchar. Este también supongamos que sea de 10. ¿Qué otros atributos necesitamos para el docente? Nombres, apellidos, edad, teléfono. Entonces aquí le decimos nombre, nombres, character varying. Aquí coloquemos como son los dos nombres, coloquémosle 50. Apellidos. Apellidos. Varchar. También de 50. Edad. Con la edad si puede que haga cálculos, le voy a decir small int. Teléfono. Teléfono.
Este no va a ser, no vamos a hacer cálculos, entonces va a ser de tipo char, varchar, también de 10. Teléfono. ¿Cuál otro teníamos? Correo, dirección, correo y dirección. Correo electrónico. Correo electrónico de tipo varchar. Este colocamos de 100. Correo electrónico, ¿y qué más dijimos? Y dirección. También varchar. Este digámosle de 250. Listo, y hay campos de aquí que son únicos. Por ejemplo, el código institucional y el número de identificación. Entonces vamos a colocarlos. El número de identificación puede que se repita siempre y cuando sean tipos diferentes. Entonces puede que haya una cédula 1085-2020 y una tarjeta de identidad 1085-2020. Aunque bueno, no suele producirse mucho eso. Vamos a dejar entonces como atributo único el número de identificación y también vamos a dejar como atributo único el código institucional. Listo, ahí está. Tenemos completa la entidad profesor. Ya vamos 2. Bueno, yo aquí voy a darle un auto layout de estas para que se me organicen. Ahí. Listo, ya vamos 2 entidades. ¿Cuáles? La entidad área y la entidad profesor. Entonces vamos a marcarlas por acá que ya están completas. Área y profesor también ya están completas. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? No, pero- profe. Listo, me alegra que esté quedando clarillo. Listo, vamos por facultad que tiene código, nombre, correo, teléfono. Código, nombre, correo, teléfono, ya para ir casi que finalizando este ejercicio. Código. Este, coloquémoslo varchar de 10. De 10. Código, nombre. Varchar de 200. Código nombre, correo. Varchar de 150. Teléfono. Varchar de 10. Listo. Otra entidad completa. Ah, bueno, de facultad nos faltó agregar los constraints de tipo unique. Entonces aquí sí va a haber un constraint de tipo unique que va a ser el código de la facultad. Debería ser único. Listo. Ahí está. Copiemos un poquito esto de aquí y hagámosla un poquitico más pequeñita. Listo, tenemos facultad. Vamos a marcarla en nuestro Word. Marcamos esto. Vamos ahora a matrícula. A matrícula. Dice ID matrícula, código estudiante, código asignatura, fecha. Miremos a ver cuáles serán pertinentes. ID matrícula ya está, ¿cierto? Código del estudiante no es necesario puesto que tenemos una referencia hacia el estudiante y cuando referenciamos al estudiante pues ya vamos a tener acceso a todos los atributos que hayan en él. Código materia, dice ella. Código asignatura, dice. Entonces tampoco es necesario porque cuando hacemos la referencia ya tenemos acceso a ese atributo. Fecha, en fecha sí. Entonces aquí agregamos un nuevo campo, fecha, de tipo date. Listo. Ahí
está. Fecha de tipo date estuvo. Tenemos otra entidad. Listo. Marquémoslas. Todos estos ya están. Estos código estudiante, código asignatura, no los colocamos porque ya están representados con los ID. Vamos ahora con la entidad asignatura. Este dice, código de asignatura es válido. Nombre, semestre, grupo, créditos. Lo mismo, aquí no es necesario el sufijo, porque ya sabemos a qué entidad pertenecen. Entonces, código, nombre, semestre, grupo, crédito. Semestre ya tampoco sería muy necesario, porque nosotros tendríamos, a ver, semestre, si quisiéramos saber de qué semestre es una asignatura, podríamos ir a ver. Bueno, tendríamos dos opciones, ¿no? O agregar un campo aquí, o que sea una referencia, o agregar el dato aquí en asignatura. Yo pensaría que es mejor lanzar una referencia. ¿Por qué? Porque el semestre ya lo tenemos acá, entonces tenemos toda la información. Entonces miren que ahí nos falta una asociación también. Vamos a crear esa asociación desde aquí. Entonces vamos a tener, por lo tanto, un ID semestre de tipo integer, de tipo integer, y va a ser una llave foránea. Entonces le digo foreign key, ID semestre, voy a utilizar esta. Miren que en el proceso se van construyendo o van evidenciándose más cositas. Por eso es importante que este proceso se haga muy a conciencia, teniendo en cuenta todos esos elementos. Listo, ahí tengo una referencia entre estas dos. Ahí está medio cruzado entre todo. Organicemos, ahí está. Estudiante, bueno, por acá está asignatura y semestre. ¿Qué me falta de asignatura? Me faltaría. ¿Dónde está el documento? Me faltaría código, nombre, grupo y créditos. Código, nombre, grupo y créditos. Código varchar 10, nombre varchar 250, grupo, digamos varchar también, este sí, varchar de 1, bueno, de 3, no, de 2, varchar de 2, código, nombre, grupo, créditos, este sí, small int. Puede que yo quiera sacar todos los créditos del plan de estudio. Listo, small int. Y además hay atributos que son únicos. Entonces el código, por ejemplo, es un atributo único. O candidato es una llave candidata. Lo marco aquí. Listo. Listo. Tengo otra tabla completa, otra entidad con todos sus datos ahí. Revisemos. Ahí está. Vamos a marcar que ya asignatura está completa. Aquí lo tenemos. Asignatura. Semestre. Semestre dice descripción y programa. Vamos a colocarle más bien un nombre en lugar de descripción. Ya tiene el programa. Coloquémosle un número. No, un nombre nomás. Nombre. Character variant. Varchar de 5 semestre. Bueno, 10. Listo. Ahí está. Tenemos semestre también. Programa ya está. Descripción. La descripción siempre sería semestre de tal programa, tal semestre de tal programa. Estudiante, esta entidad también es interesante. Ya habíamos hecho lo de la cédula, entonces este ya está.
El código nos faltaría, código, nombre, apellido, el semestre también ya estaría, correo, celular, dirección, fecha de nacimiento, sexo. Bueno, vamos con estudiante entonces. Vamos a agregarle tipo de identificación, el número de identificación. Entonces le decimos número, identificación, varchar de 10, código institucional, varchar también de 10, supongamos que es, ¿qué más dijimos? Nombre, apellido, correo, celular, nombres, 50, apellidos, correo electrónico, celular, código, nombre, apellido, correo, celular y dirección, fecha de nacimiento y sexo. Dirección, fecha, nacimiento, y ojo, ahí vamos a hacer una pequeña pausita. Resulta que al igual que los tipos de identificación, también el sexo es un conjunto de opciones, ¿cierto? Entonces también vamos a crear una tablita de especificación. Vamos a crearla entonces que se va a llamar sexo, o sexo biológico para que sea más claro. Nueva tabla, sexo biológico. Listo. Y aquí vamos a agregar entonces un ID que va a ser integer, que va a ser llave primaria, una sigla que va a ser varchar de 2 máximo, una descripción, no, un nombre y descripción, nombre, de 10, descripción, 200. Y la sigla pues va a ser única también, entonces de aquí les decimos esta va a ser única, tanto la sigla como el nombre. Listo, ahí está. Y ahora solamente quedaría referenciar tanto también desde docente y desde estudiante. Entonces aquí vamos a agregarle ID sexo biológico. Agregar un campo, ID sexo biológico. Bueno, y aquí lo voy a subir para que me quede ordenadito. Integer. Listo. Voy a ubicar un poquito más arriba. Aquí quede junto con la sección de IDs. Ahí. Y voy a agregar los foreign keys. El campo ID sexo biológico. Ok. La tabla sexo biológico. Y el campo de la tabla será el campo ID. Listo. Tengo esa relación. Y la misma relación va a ser desde profesor. Por acá, ¿dónde está profesor?
también le vamos a agregar un campo que se va a llamar ID sexo biológico, que va a ser integer. Vamos a subir un poquito. Ahí. Y los foreign keys. Desde el campo ID sexo biológico hacia la tabla sexo biológico y al campo ID de esa tabla. Listo. Ordeno. En que vamos puliendo más el diseño. Y tenemos esta entidad estudiante completa. Listo. Vamos por programa, que es la última. Dice código programa, nombre programa. Listo. ¿Dónde está? Programa. Código. No es necesario el sufijo. Character varying o varchar de 10. Varchar de 10. Y nombre. Varchar de 250, digamos. Listo. Agrego el constraint unique. El código debe ser único. Y el nombre también deberá ser único. Listo. Y listo. Tenemos nuestro diagrama entidad-relación completo. Voy a ordenarlo un poquito para que se miren todos mis atributos, para que no ocupen los espacios no necesarios, para que todos los tipos de datos se miren. Profe, ¿dónde le da para que se lo ordene automáticamente? Ya, hay un botoncito en este software que dice aquí, Auto Layout. Si de pronto ustedes lo instalaron, por allá en la versión nueva aparece también, pero no recuerdo en qué parte. Pero debe ser muy similar. Listo. Ahí tengo todo el diagrama entidad-relación del ejemplo que vamos a trabajar en clase. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo alcancemos a ver todos en pantalla. Completo, ya los atributos ustedes pues los conocen. Ustedes mismos fueron quienes los diseñaron. Ahí está. Por aquí está estudiante, como tabla central, profesor, programa, facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Este diagrama yo se los voy a compartir en COES. En formato PDF y en formato SVG para que lo puedan ver bien. Porque con este diagrama vamos a hacer la primera tarea. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas? Ah, bueno, por ahí hay un mensaje de Mayra, profe, me voy a salir de la reunión porque tengo que ir a una cita médica. Bueno, recuerden que cuando estoy con la lupa no puedo leerlos. Dijo a las 10:26, creo que ya no está en conexión. Bueno, muchachos, ese es el diagrama, pues que miren que sí es un proceso que es importante desarrollarlo, así nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ya nos queda más claro. ¿Tienen alguna pregunta o es claro todo? Hasta ahorita sí, profe. Bueno, voy a guardar este diagrama para compartírselos a ustedes. Bauticemos el sistema. ¿Cómo le vamos a colocar? ¿Cómo vamos a llamar a nuestra base de datos? Ordenar. ¿Alguna otra propuesta? ¿Ordenar? ¿Lo dejamos como ordenar? ¿Alguien tiene algo? Sí, base de datos ordenar. Bueno, coloquémosle base de datos Bosconia. ¿Qué es Bosconia? Bauticemos a nuestro... Allá donde vive él. Bauticemos a nuestro sistema de educación.
supongamos que esta es nuestra institución educativa, entonces démosle un nombre a nuestra institución educativa. El Morro, digamos. BD, IE, IES, institución de educación superior, El Morro. Listo. Base de datos, institución educativa, institución de educación superior, El Morro. Así la vamos a llamar. La Perla, me gusta más. Base de datos, La Perla. Ay, no. John Edier, la perla. Bueno, yo lo digo porque Tumaco es llamado la Perla del Pacífico, ¿no? No sé si en, Sí, profe, tranquilo. si en el contexto de allá haya algún... Estoy asumiendo que hay algún bar o algo así. Ah, ya. Bueno, en este sentido es porque Tumaco es la perla del Pacífico. ¿Ustedes sí saben por qué a Tumaco le dicen la perla del Pacífico? ¿Alguien me cuenta esa historia? ¿No? Porque se encontró una perla grandísima. Exactamente. Bueno, muchachos. Por hoy pues dejemos hasta ahí. Vayan a tomar un tintico o un chocolatico. Bueno, hagamos un pequeño break y volvemos para conectarnos a software gráfico. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, voy a detener la grabación. Yo ya me encargo de subirles las cosas a Coes.